8:04, estamos de vuelta en Ahora es Cuando, en Infinita. Conversamos esta mañana con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que está con nosotros en el estudio. Arturo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenos días, Juan Manuel. Un gusto acompañarte. Ya. Noche larga. Ya, ¿a qué hora se acostó? Intensa. Dormí poquito. ¿Poquito? Sí. Ya. O sea, tuviste, digamos, cuando se cerraba el tema de la presentación de los ministros, pero después, por supuesto, nos quedamos compartiendo con ellos y había muchas cosas que hacer también. Así que... ¿Cómo evalúa las primeras reacciones en términos generales del gabinete? Ya vamos a ir a algunos casos puntuales, pero ¿cómo evalúa en términos generales? Bien, por supuesto, estamos contentos. Esta es una etapa bien importante. Hay quienes podrían decir, bueno, pero no es para tanto, porque muchas de las personas en el fondo ya se manejaban los nombres. Claro, pero es muy distinto en el fondo que el presidente electo le dé el pase, entre comillas, públicamente a los ministros para que empiecen a armar sus equipos, para que se empiecen a reunir con sus pares que están de salida en las respectivas carteras. El presidente Boric, cuando tuvimos la oportunidad de conversar con él después de la elección, señaló que iba a dar, digamos, la instrucción después de este hito, cuando se presentara formalmente el gabinete, para que los ministros actuales pudieran reunirse con ellos, hacer un traspaso ordenado, ponerse a disposición. Entonces eso va a empezar a ocurrir dentro de los próximos días y es lo que los ministros también esperaban. Ya, una de las cosas que sorprendió, vamos a ir a varios aspectos bien interesantes, pero una de las cosas que sorprendió fue la no designación de Santiago Montt, que había sido anunciada incluso por la propia empresa a la que él renunciaba como CEO. ¿Sabemos qué pasó ahí? ¿Por qué finalmente no se le nombra en un cargo que evidentemente iba a ocupar y que durante el día, por alguna razón, finalmente se decide fusionar el ministerio? Según lo que entiendo, siempre fue una de las dudas si es que en el fondo se fusionaba o no ese ministerio, el Ministerio de Economía con Minería. En algún minuto, incluso tú recordarás que podía ser hasta un tercer ministerio que se fusionara con Energía. De repente existió la opción de contar con Santiago Montt, que es un destacado profesional, pero siempre estuvo, digamos, sujeto a la última decisión. Y la última decisión, tal como lo dijimos muchas veces, por muy seguro que diéramos muchos nombres, iba a estar cuando se presentaran los nominados, digamos, el día de ayer. Eso uno lo entiende, digamos, pero cuando la empresa... No es cualquier empresa, no es cualquier persona, es el CEO de una compañía minera muy relevante. Anuncia que su salida es porque va a pasar a ocupar un cargo en el gabinete del presidente Kast. No es porque la empresa haya estado especulando, es porque lo daba por hecho y probablemente Santiago Montt también. ¿Qué pudo haber ocurrido? Que él creyó que iba a ser ministro y no fue ministro. O, se lo pregunto derechamente, este es un statement también del presidente Kast. Él hace los anuncios y nadie más que él. Y que por eso no asumió. Bueno, sin duda debe haber tenido que ver también eso, el acto de imprudencia de una empresa de hacer de caja de resonancia, digamos, de trascendidos de prensa, es realmente insólito, inaceptable. Y desde el punto de vista del presidente electo, independiente de ese acto, digamos, de una empresa privada, la verdad es que tuvo hasta último minuto la opción de juntar otros ministerios, de decirle a una de las personas que quizás había conversado que muy probablemente iba a ser ministro, iba a ser nombrado, digamos, el día de ayer ministro, que hasta no serlo podían eventualmente, digamos, no mencionarlo, no nominarlo. Bueno, y eso es lo que ocurrió en uno de los casos. Hoy día ya contamos con 24 ministros muy claramente definidos, con sus tareas bastante claras, digamos. Empieza hoy día un trabajo bien importante, sin ir más lejos. El ministro de Vivienda, futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, va a acompañar al presidente electo a visitar algunas de las zonas que desde el 11 de marzo en adelante se va a tener la tarea por parte del Ejecutivo de reconstruir. Viaja hoy a la tarde, ¿no? Sí, viaja ahora, luego, para tener, digamos, actividades dentro de la tarde, en un rol que es distinto al que tiene el gobierno actual. El gobierno, digamos, de salida, el gobierno del presidente Boric, está a cargo de la emergencia. En eso nosotros solo nos corresponde colaborar, contribuir, digamos, a hacer más expedito el trabajo que están realizando, pero asumiendo al mismo tiempo que en un tiempo más nos entregan el testimonio de la tarea y la reconstrucción tiene que empezar ese mismo día. Hay que aprender de las lecciones. Yo voy a representar como senador a la región de Valparaíso. Hemos sufrido mucho en varias comunas nuestras, Viña del Mar, Quilpué, por una reconstrucción que nunca llegó ya en este gobierno y nuevamente, digamos, van a tener que ser las autoridades, particularmente Iván Poduje, que maneja muy bien lo que hay que hacer ahí, a partir del 11 de marzo, digamos, hacerse cargo de esa reconstrucción. En el caso de Biobío, por cierto que podemos adelantarnos y si está a la mano hacerlo, es lo que corresponde. Ya, voy a volver respecto de lo que significó la designación de los gabinetes y le pregunto en lo que quizá para
Para muchos es una sorpresa un gabinete con 16 figuras independientes. Los partidos políticos tuvieron su representación, si se quiere, un poco simbólica, salvo Amarillos y el Partido de los Libertarios, ¿no? Que, digamos, los que participaron en el apoyo al balotaje de José Antonio Kast. Usted, como presidente del partido, ¿cómo mira el hecho de que los partidos políticos hayan quedado en un tan segundo plano, al menos a nivel ministerial? Yo creo que se logra en este gabinete, en este futuro gabinete, un equilibrio que es muy positivo desde el punto de vista de la experiencia política y la experiencia técnica, profesional, para hacerse cargo de las distintas tareas. Se logra un equilibrio que termina, digamos, por comprenderse una vez que se nombren los subsecretarios. Hay que recordar eso, Juan Manuel, porque muchas personas me dicen, bueno, pero en este ministerio hay una persona que es muy destacada, fantástico, pero nunca ha trabajado en el sector público. Claro, y es muy probable que el presidente electo va a tener eso a la vista a la hora de nombrar, digamos, a los subsecretarios y va a poner, digamos, el complemento de ese conocimiento de cómo funciona el aparato público. Eso lo digo, digamos, para que puedas redondear el conjunto. ¿Se podría dejar más tranquilo el partido político a través de la subsecretaría? A mí me pasa una cosa, y te hablo, digamos, como presidente de partido político. La verdad y es en que esa condición le hago las preguntas. Ya. La ficha de militancia de una persona, la verdad es que poco importa a la hora de entregarle una responsabilidad tan grande como hacerse cargo de una cartera, de un ámbito, digamos, de atribuciones representando al presidente de la República, de lo cual depende, digamos, mejorar la calidad de vida a las personas. El que sea militante o no militante de un partido pasa, a mi juicio, a segundo plano. O sea, hay muchas personas, por ejemplo, el Partido Republicano tiene a 2 militantes ahí. Así es. Que es María Jesús Wolf y Martina Rau, personas con bastante experiencia en el plano político. Pero uno perfectamente podría decir que dentro de ese grupo, de todos los ministros, de los 24, hay quienes nunca han militado y tienen prácticamente la misma experiencia o trayectoria política que ellos, y no son militantes o para tus gráficas, digamos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Mara Cedini. Mara Cedini le va a corresponder ser la vocera de gobierno, va a ser la ministra secretaria general de gobierno y que yo sepa nunca ha estado militando en un partido político, pero nadie podría sostener de que no conoce, digamos, el ambiente, que va a ser una persona nueva a la hora que le toque ir al Congreso Nacional a tramitar, digamos, sus proyectos de ley. Es una persona que tiene tanto o más recorrido político que quienes son militantes. Lo relevante acá es que se elija a las mejores personas y nunca nos olvidemos también, Juan Manuel, de que cuando nosotros hablábamos en ese entonces, y ahí hablo en primera persona también, en la época de la campaña de un gobierno de emergencia, no era un eslogan, no salió una agencia de publicidad, no era, digamos, lo más pegajoso que serviría, digamos, para ganar una elección, era realidad. Y realidad en el sentido de que nos tenemos que hacer cargo de una emergencia. Cuando tú estás en esa condición, evidentemente que tienes que ir tomando decisiones en el contexto de una emergencia. Si es que eso implicaba contar con ciertas personas que no tienen militancia. El mismo ejemplo del ministro que va a viajar hoy día con el presidente electo, Iván Poduje. Tampoco recuerdo que haya tenido, digamos, una militancia política en algún momento de su vida. Ha participado en distintos gobiernos de distintos colores políticos. Sí. Algunos, digamos, lo sitúan en la antigua Concertación, otros incluso más a la derecha que nosotros. Era un ferviente admirador de Ricardo Lagos en algún momento, pero un desencantado también del mundo de la izquierda tras el estallido. Y eso es perfecto, porque si es que hay alguien que sabe perfectamente cuáles son los pasos inmediatos, los mediatos y los de largo plazo en materia de reconstrucción o para enfrentar la dura crisis que tenemos también en materia de campamentos, es Iván Poduje. Entonces, prescindir de una persona con ese nivel de talento y conocimiento simplemente porque no tenía una ficha de militancia, encuentro que le responde a un país o a una lógica política que no se condice con lo que los chilenos están queriendo, digamos, ver en los gobiernos futuros. ¿Y cómo cree usted que se lo toman los partidos políticos? Porque cualquiera que reportea un poco sabe que hubo incomodidad, en particular en los partidos de Chile Vamos, respecto de que en la práctica se sintieron un poco ninguneados. Yo sí converso mucho con ellos y de alguna manera también lo comentamos, puertas adentro, puertas afuera, en el sentido de que hay que ir complementando, y la respuesta que se nos dio es perfecta y nos dejó bastante conforme. El complemento, donde nosotros vemos algún grado de riesgo en un ministerio en donde nunca le ha tocado ir a discutir un proyecto de ley, probablemente el complemento que venga en materia de subsecretaría va a
hacerse cargo, digamos, de eso. Ahora, muchos me dicen, bueno, pero a la hora, digamos, de encontrar un respaldo político, si es que no tiene una ficha de militancia de tal o cual persona, yo, para ser franco, si es que alguien piensa que solo en esa circunstancia, en esa hipótesis, voy a defender a los únicos 2 republicanos que hay, a los otros voy a mirar el techo, están muy equivocados. A mí lo que me interesa es que a los 24 ministros les vaya muy bien. Me da lo mismo cuál es su militancia o si son independientes o no. Lo que pasa es que es más difícil sostener a ministros independientes en un gobierno que cuando tienen el respaldo de un partido político. Por eso pregunto cómo se hace en esa Hemos visto de lógica. todo. Yo he visto también en el pasado, no quiero graficarlo en personas específicas, pero personas que son militantes de toda la vida, que los dardos más dolorosos vienen precisamente de sus propios partidos. Entonces, al final es cierto, ya hemos visto a ministros independientes como Andrés Velasco que se lograron mantener durante todo el periodo a pesar de los cuestionamientos de sus propios sectores, digamos. Y si tuviéramos más tiempo podríamos revisar muchos más casos que el de Andrés Velasco. O sea, cuando tú ves el primer gobierno del presidente Piñera y empiezas a analizar, uno dice, mira, estos que uno ahora, ex post, los sitúa, digamos, en un partido político, cuando llegaron la verdad es que no tenían ninguna militancia de nada y tampoco tenían mucho contacto político. Tú los ves, muchos de ellos, otros no, otros siguieron, digamos, la beta técnica y nunca se mezclaron con la política. Pero los primeros que te menciono, efectivamente nunca fue tema de que hubieran formado parte de un partido o no. De hecho, se dio paso, digamos, a un partido nuevo en ese entonces que a mitad de camino se empezó a armar. Ahora, lo que vimos, como yo decía al comienzo, es un gabinete que recoge buena parte de las sensibilidades de quienes apoyaron a José Antonio Kast en el balotaje, sin embargo quedaron en el camino amarillos, pero particularmente el Partido Nacional Libertario, que en voz de Johannes Kaiser, al menos a su propia gente, le hicieron una oferta que estaba diseñada como para ser rechazada. ¿Cómo habría que mirar la ausencia del Partido Nacional Libertario? Porque no tenerlo en el gobierno eventualmente podría implicar que se conviertan en opositores a este gobierno. Quiero ir más atrás, Juan Manuel, y voy a hacerme cargo de eso. Lo que tú ves, si es que queremos hablar en clave política, es la perfecta configuración o representación de las fuerzas políticas que nos tocó trabajar en conjunto para el 4 de septiembre del año 2022. No hay un solo integrante de ese gabinete futuro que no haya estado, digamos, en el rechazo, más aún, y pone el foco, digamos, en aquellos que uno podría decir no necesariamente son del sector, no son republicanos, si es que uno abre, digamos, la aureola, tampoco son, digamos, de los partidos tradicionales de derecha. Sí. Es decir, todo el mundo que uno en algún momento de su trayectoria podría situarlos en el centro izquierda. ¿Cuál es la coincidencia o el hilo conductor? Es que todos trabajamos juntos en algo que le dio paso a un nuevo eje político, a un nuevo clivaje, como les gusta decir a algunos de tus colegas. Y eso no es casualidad. O sea, eso se venía conversando desde hace mucho tiempo, no tengo ninguna duda, porque me consta de que el presidente electo lo tuvo a la vista. Hubo un sinnúmero de elecciones que vinieron después de ese 4 de septiembre del año 2022 para, si es que alguien tenía dudas, ese es el nuevo clivaje, ese es el nuevo eje político en Chile y esa es una tremenda oportunidad para que, al menos, digamos, dentro de los próximos años a la década, no tengamos o no caigamos en manos de personas que representen ese 38% que tanto daño nos hizo durante los últimos años, me refiero, digamos, a la administración actual. Y claro, tú, y ahora me hago cargo de lo que decías, bueno, pero me falta amarillo, lo podrías. Bueno, Jaime Campo de alguna manera le hace un guiño a eso y ojo que no está contada la película completa. Tenemos que ver cuáles van a ser esos complementos que tanto te hablaba en la subsecretaría. El Partido Libertario, si bien no existía en ese entonces, estaban dentro en buena parte, digamos, estaban dentro del Partido Republicano. ¿Podría eventualmente el Partido Nacional Libertario estar dentro de la subsecretaría, jefatura de servicio, delegaciones presidenciales o embajadas? Podrían el día de mañana también formar parte de todo el equipo oficialista. Falta mucho por recorrer. De repente nos da como la ansiedad. Estamos con la lógica, digamos, del TikTok o cosas muy instantáneas que tenemos que ir corrigiendo porque en política no necesariamente las decisiones tienen que ser así. Uno podría decir, ya, pero es que si es que no se suman el 11 de marzo, como que no. No. Primero, lo importante en el fondo es que compartan el tema de fondo. No tengo ninguna duda. Lo he conversado muchas veces con Johannes Kaiser, de quien tengo una gran admiración por todo lo que ha hecho, construido, y no tengo ni la más mínima duda de que en cada uno de los proyectos de ley, por ejemplo, que es lo más relevante en el Congreso Nacional, van a estar respaldando todo lo que incida en lo que llamamos gobierno de emergencia. No van a titubear en absolutamente nada. Si es que eso da paso a que se sientan más incorporados o involucrados en las decisiones que se van tomando en el amplio sentido del gobierno, bueno, puede pasar en marzo, puede pasar en abril, puede pasar a mitad de año. Estoy pensando en esto.
esto, Arturo Esquella, que cuando uno tiene, sobre todo en la primera línea, porque los ministros son la primera línea, uno no hace, digamos, un acto para digamos, confirmar a los subsecretarios, digamos, es menos, si se quiere, es menos llamativo. Los ministros son primera línea y generan la atención, son portada de diarios y probablemente también son objeto de entrevistas como la estamos teniendo ahora. Cuando... si hay gobiernos que les ha costado sostener incluso a ciertos partidos políticos que pueden ser un poco chúcaros, díscolos, o sea, Sebastián Piñera lo tuvo con Renovación Nacional de Carlos Larraín. Este mismo gobierno ha tenido ciertas dificultades con algunas colectividades en algunos pasajes de su historia. Si es que tiene menos militantes ocupando cargos, es más fácil que esos partidos tomen cierta distancia y abandonen al gobierno si es que al gobierno no le está yendo bien. ¿No es un riesgo? Por eso digo, no es un riesgo. El gobierno al final se sostiene en el respaldo de los partidos políticos. A mi juicio esas son instalaciones que uno puede hacer como análisis ex post. Mira, en el fondo este gobierno se taimó porque al final del día era tan gratis o barato, digamos, salirse del gobierno y empezar, digamos, a tomar una tribuna más bien de oposición o criticar lo que no te gusta y sumarse, digamos, a lo que te gusta. La verdad es que es un poco más profundo que eso. O sea, yo no tengo ninguna duda que los partidos que hoy día son de oposición y frente al futuro gobierno van a ir tomando las decisiones en función de lo que vean que va a ir pasando. Y a nosotros, y esto, perdón, que sin ser, digamos, parte del gobierno activo, no soy ministro ni nada por el estilo, sino que vamos a estar colaborando desde el Congreso, yo no tengo ninguna duda que la hoja de ruta, por ejemplo, todo lo que conversaron ayer, que por primera vez se juntaron los 24 ministros con el presidente, tuvieron un trabajo durante toda la tarde, esta es la hoja de ruta, estamos frente a un gobierno de emergencia, los chilenos tienen todas las fichas puestas en nosotros. Pueden compartir, perdón, Arturo, la hoja de ruta. Si el tema es que es mucho más fácil para un partido político criticar al gobierno, incluso al gobierno del que uno forma parte, si es que el condoro se lo manda un independiente. Es decir, esto pasa cuando son independientes y no son integrantes del mundo político. Si uno quisiera caer en ese juego, y lo hablo en la hipótesis de una primera persona, ponte tú, no me gusta algo que hace un ministro que no es republicano. Primero, sería bastante mezquina mi manera, digamos, de verlo, de aproximarme, digamos, y el compromiso sería bastante poco... Pero la política tiene mucho de eso, Arturo. Claro, pero es que yo creo que hay espacio para eso cuando verdaderamente no te gusta algo que se está haciendo y la autonomía, la libertad o el rol incluso que tienen los partidos políticos con sus distintas sensibilidades se va a hacer notar obviamente en una lógica interna primero y uno podrá, digamos, plantearlo de una manera un poco más intensa si es que efectivamente no te gusta, pero no veo... eso todo en torno, digamos, a decisiones profundas que se puedan tomar, pero no veo espacio para que alguien de un partido le salga más fácil criticar a un ministro porque simplemente, digamos, no era militante de su fila, digamos, o sea, eso como que no me calza. Y en términos prácticos. O sea, puede que no le calce, pero es común, digamos. Pero es que te pongo el ejercicio. O sea, hay dos ministros que son militantes republicanos, dentro de los cuales no está el ministro del Interior. Si es que algún día Claudio Alvarado hiciera algo que a nosotros, los republicanos, no nos gusta, es exactamente igual de grave que yo lo criticara públicamente, sin haber hecho una aproximación, corrección fraterna con ella. Claudio Alvarado probablemente tiene un partido que lo defienda. El problema es que, porque es de UDI. Te cambio el ejemplo. Y Mara Cedini. Y si es que uno critica, es lo mismo nomás. Pues, en el fondo tiene que ver con cuál es el ánimo que hay detrás de una eventual crítica en la hipótesis que estamos hablando. Ahora, la oposición... Si es que está el oportunismo, porque bajó, digamos, la intensidad con que la ciudadanía defendía al gobierno, que eso es lo que pasa. Yo creo que eso es lo que tú tienes en mente de los casos para atrás. Claro, ahí el problema lo tiene el oportunista, pues, no el fichaje político que tiene la persona. Así es la política, por eso es que uno se dedica a otra cosa. Arturo Escaya, déjeme preguntarle... Ayer ya la oposición, era bastante obvio, digamos, que no importa cuál fuera el ramillete de ministros que presentara el presidente electo, iba a salir a cuestionarlo, probablemente estaban ahí tomando apunte. Pero un cuestionamiento en que probablemente se va a convertir, no sé si en el talón de Aquiles, pero sobre los cuales probablemente va a haber un exceso de fiscalización, es la posibilidad de conflictos de intereses respecto de figuras que llegan a este gabinete. Figuras que vienen del mundo de la empresa, que han sido exitosos en sus propias áreas, en el mundo privado, y que, sin embargo, en la izquierda, dicho por varios dirigentes de izquierda anoche, podrían eventualmente incurrir en conflictos de intereses o al menos sobre los cuales los van a auscultar y fiscalizar muchísimo. ¿Puede ser ese un talón de Aquiles para este gabinete? Tú sabes que a mí me tocó revisar este tema en profundidad cuando se creó las normas que se hacen cargo o administran los conflictos de interés. Y el gran tema era cómo tú regulas para corregir lo negativo, pero sin afectar
lo positivo que tiene una persona que tiene conflictos de interés. Suena raro quizás para alguien que nos está escuchando. ¿Por qué? Porque una persona que sabe de un área determinada probablemente ha trabajado toda su vida en esa área o tiene, digamos, una persona talentosa que le ha ido bien en la vida, exponencialmente, digamos, tiene posibilidades de incurrir o configurar, digamos, un conflicto de interés. Lo importante es cómo tú los administras y eso lo tenemos bastante regulado. Yo creo que se logró bien en esa ley, digamos, en su minuto, la prohibida en la función pública y en el fondo lo que tienen que hacer hoy día y tienen tiempo suficiente para corregir, para administrar, bien digo, el conflicto propiamente tal. La oposición futura tiene un rol, o sea, no es, cuando yo leí ayer, claro, algunos se adelantaron un poquito y quedaron medio offside, porque lo único que vi fue críticas a un ministro virtual que no fue nombrado. Que no fue nombrado, sí. Bueno, y de buena manera, porque en el fondo lo que criticaban era esa empresa que imprudentemente en el fondo se puso a nominar ministros antes de que un presidente electo, digamos, lo hiciera. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que es correcto que criticaran. Pero el día de mañana su rol es correcto. O sea, tienen que estar fiscalizando. El rol de la oposición, sea cual sea, es fiscalizar. Ellos tienen los incentivos adecuados para fiscalizar mucho más que quienes son oficialistas. Esto se da particularmente en la Cámara de Diputados, en donde la Constitución te entrega un rol fiscalizador que cae o recae de mucha mayor fuerza en quienes son oposición al gobierno. Ahí se alinean los incentivos. Ahora, en las personas propiamente tal, las que tú tienes en mente, claro, uno podría decir qué difícil en el fondo sería cuando alguien tiene o conoce todas las áreas o ha pasado, digamos, en el ámbito privado por cada una de ellas. Yo te invito, digamos, a pensarlo al revés. Si es que hoy día una persona que ha pasado por muchas áreas, por muchas actividades, ha tenido que tomar decisiones que involucran riesgo y hoy día lo tenemos al servicio del país para que todo ese talento se transforme en posibilidades de inversión, en que efectivamente el mundo, la inversión extranjera vuelva a creer en Chile como un destino seguro para poner, digamos, sus recursos y hacer crecer, digamos, sus empresas. Ya. Yo lo encuentro fantástico. Eso se alinea muy bien con algo que no fue casualidad. Si que tú estás pensando en la Cancillería o acá hay una determinación del gobierno entrante que es aprovechar todo el potencial que Chile tiene de cara al mundo para atraer a quienes dejaron de confiar durante este intertanto de los últimos años en el país. Y si es que tú tienes a alguien que va a poder iniciar, digamos, ese trabajo desde el día 1, haber prescindido de esa persona era un tremendo error. Todo lo contrario, la vocación de servicio y el interés, digamos, por servir queda de manifiesto cuando tú dejas de lado cosas que son muy importantes y te pones a trabajar al menos durante 4 años, digamos, por Chile. Ahora, esa es una muy buena noticia para los chilenos, particularmente las familias que están esperando que se genere, digamos, el crecimiento económico que tanto esperamos y, en consecuencia, ese millón de empleos que nos falta para que todas las familias chilenas sepan bien cómo van a llegar a fin de mes. Sí, a propósito del tema de la Cancillería, porque uno podría, digamos, destacar sin duda, digamos, las virtudes de Pérez Maquena como una figura que podría generar atractivo en términos de buscar esas inversiones para que vuelvan o lleguen a nuestro país, pero hay quienes plantean también que la Cancillería es mucho más que eso y que por algo existe la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y que probablemente es desde allí donde debería concentrarse esa labor y no desde el ministro, porque el ministro va a tener que lidiar con conflictos que no tienen que ver necesariamente con atraer capitales, sino con muchas otras cosas. La discusión respecto de generar una negociación común con los países latinoamericanos para un corredor humanitario, la situación de Venezuela, la recomposición de las relaciones con el gobierno de Israel, que no pasan por una cuestión meramente comercial. Y yo lo veo al revés. Si tú tienes la oportunidad de contar tanto con ese subsecretario como el mismo ministro, que ya tiene bastante avanzado porque conoce el mundo, para acelerar el proceso de atracción de inversión para Chile y para que eso se transforme en crecimiento económico, lo encuentro fantástico. Tú puedes, obviamente, suplir o complementar el trabajo diplomático, que es muy relevante en nuestro país, particularmente en lo que se está viviendo en el Cono Sur, con las personas indicadas como usualmente ocurre, digamos, en la Cancillería. Tú complementas, digamos, en la misma subsecretaría y con el personal que lo va a acompañar a él, con los funcionarios,
funcionarios, con todo el talento que por de pronto ya están. No puedo señalar, digamos, exactamente cuáles son las personas, pero ese ropaje, digamos, del rol diplomático, no tengan ninguna duda que por de pronto va a estar, digamos, en las personas acompañando a ese ministro y además no tengan ninguna duda también que ese futuro canciller tiene la habilidad suficiente para darse cuenta cuáles son los intereses de Chile de cara a las relaciones diplomáticas y cuán bien nos haría, por ejemplo, para tomar un ejemplo que es actual, el que se facilite la mejor manera en que se produzca el éxodo de personas que se encuentran en Chile y que eventualmente van a volver, digamos, a su patria, me refiero a Venezuela. Antes que se nos vaya el tiempo, Arturo, vimos a figuras como Jimena Rincón y Jaime Campo, históricos de la Concertación, llegar al gabinete de José Antonio Kast. ¿Quién cruzó más al otro lado? ¿José Antonio Kast que lo fue a buscar o ellos que terminaron trabajando en el gobierno de un republicano? Porque estamos hablando de figuras de la Concertación que criticaban muchas de las cosas que hoy día el presidente electo va a terminar implementando. ¿Se encontraron a medio camino? ¿Quién cruzó más de un lado para el otro? Ese cruce que tú dices ocurrió hace ya varios años y si tú te fijas, y por eso hago el punto del rechazo, apruebo-rechazo, 38-62, en ese minuto muchos de quienes estuvieron en los gobiernos, exitosos gobiernos de la Concertación, se fueron dando cuenta que la izquierda se fue radicalizando, fue, digamos, siendo cooptada por el Partido Comunista, apareció, digamos, esta figura nueva para ellos que era el Frente Amplio, que al principio, digamos, era una MEO, hoy día tenemos sacada la foto bastante clara de lo que son, y obviamente que en ese mundo de izquierda no se sentían cómodos y lo que lo hizo más patente fue la propuesta constitucional que apuntaba a transformar Chile o una especie de refundación. De ahí en adelante hay un alineamiento de los intereses, que podamos tener diferencias que puedan, digamos, recordar que ellos en algún minuto estuvieron al frente de nosotros, por supuesto, pero en los grandes temas, y por eso juega un rol tan importante que el que convoca sea el presidente de la República de un gobierno de emergencia, es muy difícil de que en ese contexto se pueda tener diferencias con estos ministros que en algún minuto teníamos veredas opuestas en el plano político. Hoy día me ha tocado mucho trabajar con Jimena Rincón, que por de pronto es presidenta de uno de los partidos de oposición al actual gobierno, y no tengo ninguna duda que su trayectoria y conocimiento de cómo funciona el Estado debe ser una de las personas que está nominada para una cartera que más experiencia tiene de cómo funciona un gobierno, lo ha vivido en carne propia, y en el fondo lo positivo de ahí es que eso está al servicio del conjunto, que es que al gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien a todos los chilenos. Arturo, es que ya conversando esta mañana con nosotros, buena conversación, gracias Arturo por venir al programa. Gracias a ti. Muchas gracias. El presidente del Partido Republicano conversando con nosotros. Antes de irnos, ¿cuándo deberíamos tener un subsecretario? Entiendo, esto lo comunica obviamente la oficina del presidente, pero en algún minuto escuché que a fin de este mes. A fines de enero. Uno de los últimos días de este mes, primeros días